Yawaypachi, Imanaya, Ajipuncha, Yachaku Kuna. Bienvenidos, señores estudiantes, a esta nueva clase, a la segunda semana. Para mí es un gusto, un placer trabajar con los estudiantes de Intercultural Bilingüe de la Universidad Estatal de Bolívar. Así que vamos a comenzar con la semana. Trabajando la anterior semana también trabajamos algo muy importante, así que esta semana también le dedicamos para hacer lo mismo, ¿no es cierto? Y vamos partiendo de lo que es la diversidad cultural e identidad cultural. ¿Me va a ayudar con la lectura, por favor, de lo que dice la Constitución, Gisela y Manaya, Ajipunja? Ayipunlla Chachi. Diversidad cultural, identidad y cultura, que dice el artículo 377 de la Constitución del Ecuador, que la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 377, define que el Sistema Nacional de Cultura tiene como definidad fortalecer la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión y distribución y disfrute de bienes y servicios culturales, y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Miren, esta parte estamos viendo lo que es desde la Constitución en Montecristi en el año 2008 se fortaleció lo que es el Sistema Nacional Intercultural que tiene la finalidad de fortalecer las identidades culturales que tenemos en todo el país. Nuestro país es un país mega diverso, mega cultural, ¿no es cierto? Y también el objetivo es proteger porque se está perdiendo también nuestras raíces, nuestras identidades, ¿no? Y también promover la diversidad con las expresiones culturales, dándoles espacio al sector indígena, se podría decir en una parte también al afroecuatoriano, para que puedan ocupar, incluso se ha llegado en la Constitución a darles puntos establecidos por ser indígena, por ser mujer, ¿no es cierto?, de una nacionalidad, hay puntos, incluso en los concursos de la policía, hay un concurso que es para todos en común y también para un concurso para nacionalidades, ¿no? Entonces, esto también ha ayudado a fortalecer, ¿no? Lo que es, en la Constitución también establece lo que es la creación de artistas, ¿no es cierto? La producción indígena también, la música indígena que se difunda, la distribución, proteger los bienes culturales, nuestro patrimonio es nuestra lengua, señores estudiantes, nuestro patrimonio es la cultura, nuestro patrimonio son los bailes, son los saberes ancestrales que tenemos que conocer y fortalecer y no permitir que esas cosas, por ejemplo, se vayan perdiendo, sino que a lo contrario se vaya fortaleciendo, porque si nosotros todo el Ecuador se convierte en un pueblo mestizo, ¿de qué hablamos, no es cierto? Pero lo que nos hace rico es toda esa diversidad cultural de idiomas, donde vivimos, nuestro territorio, nuestra alimentación y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, eso es por una parte lo que nos establece. Vamos con la siguiente diapositiva. Por favor, ¿quién me ayuda con esto? Me ayuda Viviana. Viviana, Imanaya, Jipunja. Imanaya Tucuita, identidades territoriales. ¿Qué implica la territorialidad? El conocimiento de la propia historia colectiva. Preguntarnos desde el presente y la memoria que queremos en el futuro. ¿Quiénes somos? ¿De quiénes nos diferenciamos en nuestra forma de ser y en nuestro entorno? La identificación con el territorio. Las actitudes que posibilitan y dificultan cambios personales, organizativos en los ámbitos de vida, en las maneras de producir, en las opiniones, en los valores. Poder identificar cómo fue este proceso de construcción de la identidad local. Y Chacuna, para mí es un gran honor trabajar con los chicos de Intercultural, la verdad. Y lo que ellos dicen de identidad de territorios es lo propio, ¿no es cierto? Entonces, el conocimiento de la propia historia colectiva, que ellos cómo han se organizado, cómo han creado, cómo se han fortalecido, como nosotros tenemos, por ejemplo, en Simiatu tenemos un montón de organizaciones y también que van a ser parte y toman decisiones colectivamente, ¿no? Preguntarnos desde el presente y la mayoría qué queremos en el futuro. Queremos un Ecuador diverso, multicultural, y cuando hablamos diverso no hablamos de los sectores indígenas. Ojo, yo quiero recalcar esto, también están los montubios, están los afroecuatorianos y también están los mestizos. O sea, que no digamos que interculturalidad solamente nos referimos a los indígenas, ¿no es cierto? O a los enteros indígenas, es mentira. Somos toda esa diversidad, esa maravilla de pueblo, esa sonrisa que nosotros podemos trabajar, ¿no es cierto?, con todos ustedes. Nos diferenciamos en nuestra forma de ser y nuestro entorno, sí, nos diferenciamos muchísimo. Las nacionalidades y los pueblos también es así. Incluso las acentuaciones en el idioma quichua van siendo un poco así como en el español. Les explico, por ejemplo, en la costa decimos como fósforo, ¿no? Decimos fósforo en la costa,
Entonces, en la costa es más acentuada, dice fósforo, ¿no es cierto? Y nosotros decimos fósforo y en Cuenca puede decir, tenga la bondad, ayúdame con el fósforo, un poquito más cantado. Entonces, son acentuaciones que de acuerdo a la localidad nos encontramos también van cambiando, ¿no es cierto? En los territorios actualmente que posibilitan, dificultan cambios personales, eso sí, de organizativos en los ámbitos de la vida, ¿no es cierto? Hay lugares donde que se toman decisiones, lo que diga la asamblea también se tiene que obedecer, ¿no es cierto? Cultivando lo que son los valores. Los indígenas son unas personas y la gente humilde, mejor dicho, la gente clase media baja, son muy buena gente. Ellas deberían estar en el poder, en la toma de decisiones, no algunos dirigentes, algunos pícaros que realmente han destruido nuestro país y hablando en forma general, ¿no? Porque también hemos visto de todas esas situaciones. Por eso necesitamos que mis estudiantes que están aquí se vayan teniendo ese fortalecimiento, ese conocimiento, que para que mañana tomen esas decisiones. Mañana toman la rienda de una provincia, de un cantón o del país, que se puede decir de un territorio, ¿no? Poder identificar como cómo fue este proceso de construcción de la identidad cultural y la parte local también, ¿no es cierto? Cómo se va fortaleciendo esos conocimientos. Vamos a ver quién me ayuda con esta parte de la lectura. Indígena sobre la comunidad y el territorio. ¿Me ayudan con alguien con la lectura, por favor? Salomé. Imanaya, Ajipunja. Imanaya, indígena sobre la comunidad y el territorio. Las comunidades se caracterizan por ser organizaciones colectivas que comparten el espacio territorial y toman decisiones por consenso. La selección del gobierno se realiza con la participación directa de los miembros de la comunidad. El ejercicio de gobierno es una responsabilidad colectiva. Las actividades que se resuelven en las asambleas con ejecutadas por el cabildo. El ejercicio de gobierno comunitario implica capacidad de aplicar reglamentos y normas en el interior del territorio, el ejercicio del poder y autoridad de control y administración territorial. Correcto, muy bien. Bueno, para entender toda esta parte y esa faceta, realmente la comunidad es de carácter de organizaciones colectivas, ¿no? Donde que se organizan y toman decisiones. Incluso les puedo comentar que en Simiatu y en Salinas, que son parroquias rurales de nuestro cantón Guaranda, los tenientes políticos que pone el gobernador, ellos lo ponen en asambleas, ¿no? Lo pueden hacer y respetan ese territorio, ¿no? Que comparten también espacios de territorio y toman sus decisiones. También ahí se aplica lo que es la justicia indígena, ¿no? La colección del gobierno se realiza en la participación directa de los miembros de la comunidad, los miembros de la comunidad, lo que ellos deciden, realmente se hace, ¿no? Ahí sí es lo que deciden, no lo que decide el cacique o el representante de ahí, sino que lo que decide la comunidad se hace. Se ejerce el gobierno de una responsabilidad colectiva, todos toman unas decisiones y las mingas. Ahí se trabaja también sobre mingas, ¿no es cierto? Mingas, por ejemplo, para la producción, mingas para hacer una casa, mingas para arreglar el camino, mingas para, ¿cómo se llama?, cuidar el ganado, mingas para, entre ellos, cuidarse, se podría decir, y también existe mucho lo que es la colaboración. ¿No es cierto? Entonces, eso es algo que tienen que fortalecer y la gente tiene que conocer que el pueblo indígena siempre ha sido solidario, incluso con el pueblo mestizo, ¿no? Ha sido mucho solidario en épocas de nosotros que pasamos de pandemias, fueron ellos los que regalaron alimentos a la costa, no nos olvidemos, ¿no es cierto? Fueron los indígenas. Los que dieron los eucaliptos y mandaron en camiones fueron los indígenas, ¿no es cierto? Ellos son muy solidarios, muy buenas gentes, se podría decir, ¿no es cierto? Entonces, resuelven en asambleas también ejecutar por el cabildo, ¿no es cierto? Resuelven lo que ellos necesitan también trabajar. Hay que preparar a la gente que está aquí, hay que preparar a la nueva generación que son ustedes para que tomen una buena decisión y mañana puede ser como un Evo Morales, pueden ser también ustedes, ¿por qué no? ¿No es cierto? El ejercicio del gobierno comunitario implica la capacitación de ampliar reglamentos también. Ahí hay tomas de decisiones, cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer. Ojo, ahí tenemos que tener también esa corresponsabilidad. Normas en el interior del territorio. ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer, ¿no es cierto? Ejercicio del poder, la autoridad y el control también de la administración del territorio. Entonces son cosas muy importantes que nosotros lo tenemos en las regiones de aquí del Ecuador, un país mega diverso, mega cultural que nosotros tenemos con las 3 regiones que tenemos en el país, muy definidos, ¿no es cierto? Producciones que tenemos, yo como digo, el Ecuador puede encerrarse con toda la producción que tiene de todo el planeta,
porque nos encontramos en la mitad, en el corazón del mundo, ¿no es cierto?, del planeta. Nosotros tenemos yuca, tenemos papa, tenemos la producción de la mora, de la caña de azúcar. Nosotros, por ejemplo, en la sierra tenemos la haba, el trigo y el maíz, etcétera, etcétera. Entonces, mire, toda esa producción solamente a veces llega a la tierra y de la tierra se produce, ¿no es cierto?, y llega a crecer. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Quién me ayuda con esta diapositiva? Me ayuda Diana. Diana, Imanaya Yipunja. En el Ecuador existe 14 nacionalidades indígenas, pero toda la diversidad cultural no se agota allí. También existen otras identidades específicas, como las relacionadas con los pueblos afrodescendientes, montubios y mestizos. A continuación podemos observar las nacionalidades indígenas y los idiomas que cada nacionalidad habla, así como los pueblos indígenas que son parte de ciertas nacionalidades. Nacionalidades indígenas. En el Ecuador, región Sierra, Costa, Amazonía, nacionalidad Quichua, Awai, Chaqui, Espera, Tashila, idioma Quichua, Apapi, Chapal, Siapoet, Sapis, Amazonía, Aoi, Cop, Secoya, Siona, Wau, Rani, Shiwar, Zapara, Ashuar, Shuar, Quichua, Andua. Pueblos indígenas del Ecuador, nacionalidad, pueblo, idioma, Quichua, Sierra y Amazonía, Caranqui, Natahuela, Otavalo, Cayambi, Ticú, Cari, Quichua de Cotopaxi, Chimbuleco, Salasaca, Huaranca, Puruay, Cañari, Saracu, Quichua de la Amazonía, Manta, Cambalica, Castellano, Punco. Correcto, muchísimas gracias. Gracias, Diana. Diana nos ha dado una pequeña reseña histórica, cómo realmente está distribuido en todo lo que es la región costa, Amazonía y sierra, ¿no? Entonces está hablando de los pueblos, cómo existen los pueblos, las nacionalidades, realmente también ahí están hablando de pueblos y nacionalidades y los idiomas, por ejemplo, en los pueblos, algunos pueblos ya hablan también en lo que es el castellano, la mezcla, ¿no es cierto? Entonces miren, en los guarangas que pertenecemos nosotros, el quichua y el castellano está como idioma también reconocido y universal, ¿no es cierto? Entonces, mire, esta diversidad, esto lo que nos hace importante es a nosotros como país, es algo, la riqueza que nosotros tenemos, ¿cierto? Hablar ese idioma. Mire, vamos a una región, hablamos un idioma, ¿no es cierto? Y vamos a ver también la diversidad cultural que nos encontramos en cada una de estas. A ver, aquí, Imanaya, Yipunja, Nina. Bueno, les voy a hablar sobre la nacionalidad Shuar, bueno, aunque incluye ahí el Waurani también. Ujú, Aquí están justamente vestidos para una presentación, creo que es en un programa, y bueno, siempre ellos se van vestidos de esa manera. Waurani y Shuar también, porque ahí están de las dos nacionalidades que pone el vestido, como es el tarachi que decimos nosotros, es el color rojo. Y en Wauranis no sé cómo se llama, porque no sé de su nacionalidad. Y bueno, está en una presentación que ellos ya, creo que es cuando hay unas autoridades que vienen ya de lejos, ellos siempre tienen una presentación así. Y eso. Y aquí de la nacionalidad Sierra. Como pueden ver, aquí están puestos los ponchos, también el sombrero. correcto. Se especifican ya como de la nacionalidad quichua Ujú, y de la costa. También aquí están vestidos con unos trajes muy lindos de colores, como el vestido. ujú, Ya tenemos aquí como el color rojo, amarillo, blanco sí, y el correcto. sombrero también. Ujú. Eso es todo. Yupachani, Nina. Ya, mire, entonces lo que nos dice Nina, que en nuestro Ecuador, con esa diversidad cultural, cada uno es diferente, ¿no es cierto? En la sierra encontramos ya lo que es, por ejemplo, los guarangas, ¿no? Guarangas, entonces tenemos, por ejemplo, lo que es el sombrero negro, el poncho rojo, la camisa blanca y el pantalón azul o negro, ¿no? Y de las guarmis,
de eso era de los jaris, de las warmis tenemos lo que es la baeta, ¿no es cierto? Las baetas antes tenían bordados y tenían unas flores donde que identificaban si era soltera o era casada, ¿no es cierto? Bueno, las cosas van, como digo, cambiando. El sombrero igualmente su blusa bordada, ¿no? Y su anaco, ¿no es cierto? Anaco anteriormente también se visten, así como decían, para una presentación, se visten de blanco, todo de blanco, y los hombres utilizan también un sombrero blanco, pero desgastado. Y en la región de la costa tenemos el folclore, la parte, por ejemplo, un costeño siempre utiliza el machete como una herramienta de trabajo, más no de amenaza, sino de trabajo, y con su ropa florida también que se tiene, ¿no es cierto? Identidades culturales. Y lo propio del Oriente, realmente, nuestra diversidad, nuestros idiomas, y también existen comunidades que no están en contacto, todavía no están en contacto en la población, se aíslan, tenemos aquí en el Ecuador. En esa diversidad cultural nos encontramos y lo bonito de no estar en este país, ¿no? Vamos acá y vamos a hablar de conclusiones. A ver, me van a decir una conclusión de lo que hemos entendido de esta clase, por favor. Nelson, la mano, lo que hemos entendido de los temas. A ver, vamos, Fanny, Imanaya Jipuncha. Imanaya, en la Constitución que en el sistema nacional defiende la cultura que tiene como finalidad de fortalecer la identidad nacional y que también en el Ecuador tenemos 14 nacionalidades indígenas Correcto. Yupachani. Y también que la comunidad más se caracteriza por ser más organizados y colectivos. Correcto, Yupachani. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, vamos con Jefferson. Imanaya Jefferson. Así punya y achachi. Eh, Hemos aprendido que nuestro país es muy megadiverso, pero se están perdiendo algunas de las culturas. Y cuando nosotros nos referimos a intercultural, no solo nos referimos a los pueblos indígenas, sino también a los demás pueblos que hay aquí en el Ecuador, como son los montubios, los afro y los shuar, y también los mestizos. Eso es lo que yo he Yupachani. aprendido hoy día. Yupachani, Jefferson, Yupachani. ¿Alguien más? Vamos con Carla. Imanaya Ajipunja, Carla. Manaya, en esta conclusión les pueden dar a entender que en nuestro Ecuador existe muchas megadiversidades de culturas y eso es lo que lo caracteriza por lo que es bien megadiverso. Hay diferentes culturas que cada una se especifica por su propio rol, su propia vestimenta y asimismo sus propias tradiciones. Y eso es lo que los hace ser especiales y lo que nosotros deberíamos de aprender cada día. Yupachani. Yupachani, Carla. Magali Ajipunja, Imanaya. Imanaya. Eh, Aquí en el Ecuador, bueno, tenemos un artículo que es el artículo 377 de la Constitución del Ecuador. Es un sistema nacional de la cultura que tiene como finalidad de defender a los pueblos indígenas y también a las culturas, como también tenemos lo que son varias culturas de todo el Ecuador. Tenemos tres regiones, que es, a ver, la sierra, y la costa. Correcto, muy bien. Las tres regiones, ¿no es cierto? Divididas ahí con su diversidad cultural. Yupachani y Magali. ¿Alguien más? ¿Lo que he entendido en la clase? Daisy, Imanaya Ajipunja, Daisy. También en las culturas, en diferentes pueblos, también tienen cabildos que resuelven situaciones que se pueden ejecutar en la asamblea, como haciendo la justicia indígena. Y también el cabildo hace que la asamblea aplique la regla de las mingas generales. Correcto, Yupachani. Yupachani, Daisy. ¿Alguien más? Si no, para ya terminar esta clase de esta semana, ¿ya? Vamos, Oscar. Imanaya Jipunja, Oscar. Manaya Mashi Achachi. Bueno, mi conclusión es que dentro de las organizaciones, por ejemplo, yendo dentro de la organización, las comunidades, todos somos solidarios, que algunos que no tienen mandamos y los que no tengamos nosotros mandan y para hacer alguna actividad
hacemos como minga para ayudarnos entre todos. Ujú. Yupachani, Oscar, Yupachani. ¿Alguien más? Ya, entonces, a ver, vamos con Natalie. Yupachani y Natalie, y Manaya. Allí, Punya. Mi conclusión es, nuestro Ecuador tiene diversidad de culturas, comparten su territorio, realizan la justicia indígena, todos se prestan para hacer mingas y realizan también entre los pueblos indígenas, también son solidarios. Ujú. Correcto, muy bien, Yupachani y Natalie. Ya. Ya, Chacha, Kuna, Meshi. Bueno, en esta semana hemos visto unos temas muy interesantes, con los chicos casi todos hemos participado, hemos visto entonces las tareas y los deberes van a ser, las conclusiones, muchísimas gracias, fueron muy claras y muy precisas de los temas que hemos visto. Para mí, como digo, es un gusto trabajar con ustedes y vamos a la tarea que nos corresponde de esta semana, ¿ya? En esta semana la tarea es la siguiente, no tenemos que hacer un resumen de la clase que hemos visto con su carátula, en resumen y una investigación también. Utilicen la información que encontramos también. Hay poco, obviamente también hay poco porque hay mucho por descubrir, hay mucho que estudiar. Utilicemos eso, utilicemos lo que dice la rúbrica, cómo establece la parte orgánica que tenemos que hacer. Y aparte de eso también tenemos un deber de la representación que tenemos que hacer con nuestra vestimenta, las diferentes culturas que tenemos en el Ecuador. Esto sería la clase esta semana, así que muchísimas gracias. Nos estaremos viendo la siguiente semana con nuevos temas. Un buen día. Hayakama.